Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús estaba hablando a la muchedumbre cuando una mujer, cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús: oye, ahí afuera están tu madre y tus hermanos y quieren hablar contigo. Pero él respondió al que se lo decía: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos dijo: estos son mi madre y mis hermanos. Pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy el Señor nos hace pensar un poco más en la relación que Él tiene con nosotros, la relación que tenemos con Él. ¿Y en qué consiste esa relación? ¿Cuál es el punto de esa relación? A ver, ¿qué entienden ustedes de lo que acaban de escuchar? ¿Qué piensan que nos está enseñando hoy la palabra de Dios? Díganme tranquilo lo que les llega a la mente, a ver. ¿Qué piensan? ¿De qué está hablando? A ver, espérame un segundito. Que todos somos sus hermanos, ¿ya? Que si somos fieles a Dios, Él nos escucha. ¿Qué más? Y nosotros cumplimos sus mandamientos, somos sus hermanos. Eso me gusta, a ver, sigamos. Que si Él es misericordioso con nosotros, tenemos que obedecerle a Él. Ok, ¿qué más? ¿Alguien más? Si somos hijos obedientes de Dios. Ok. Bueno, ¿alguien más? ¿Se animan? ¿No? Después no digan que no los dejo predicar, ¿no? A ver, Frank se animó a predicar. Si creemos en Dios, en Jesucristo, entonces esa es nuestra fe y por ende seremos siempre los hijos de Dios, los hermanos de Cristo. Ok, Pues Dios, pero seremos sus hermanos, pero sus hermanos menores. o sea, quedamos en la familia. Ya va la familia. Ah, bueno, eso es lo que importa, ¿no? Sí. Ok. Entonces tuvo que dejar a su madre para irse a predicar un ratito a nosotros. A ver, ¿qué más? ¿Qué dice usted, mija? Ok, muy bien. Bueno, entonces mire, si ustedes se dan cuenta, el Señor nos está señalando algo que es muy importante para nosotros. Y es que nosotros tenemos todo tipo de relaciones en la vida con las personas. Obviamente hay relaciones que hay que definirlas, ¿no? Hay relaciones que son como raras muchas veces. O ni siquiera como raras, son indefinidas, unas relaciones que uno no sabe si es o no es. ¿Cierto? Hay relaciones que uno no sabe si son relaciones sinceras,
si son transparentes, si son honestas, si son leales, si son fruto verdaderamente como de una expresión honesta, o son convenientes, o son interesadas, o son relaciones diplomáticas, dije usted. ¿Qué más? ¿Ah? Mediocres. Uy, eso estaba fuerte. O relaciones simplemente de usufructo, ¿no? De uso, de me conviene, estoy con usted, de conveniencia, ¿no? Mire cómo en la vida uno va estableciendo relaciones, y muchas de esas relaciones que tiene son muy superficiales. Y uno se acostumbra a tener relaciones interpersonales que muchas veces, pues hombre, o bien no le aportan nada, o bien arriesgan mucho, o bien sencillamente, ¿qué podríamos decir? No tienen una razón de ser. O sea, hay relaciones con personas que uno dice, bueno, ¿y esto a qué conduce? ¿No? Bueno, uno no puede establecer, y mire que esto es delicado, porque puede que yo tenga relaciones superficiales o relaciones superficiales o vacías o huecas o convenientes con personas del común. Pero cuando uno comienza a establecer relaciones serias con las personas con las que uno dice que le valen a uno, que verdaderamente significan algo para uno, yo creo que uno, es decir, uno no, con eso no se juega, ¿o sí? ¿A usted le gusta que le traten de cualquier manera? ¿Que le consideren de cualquier manera? No, yo pienso que no. Yo pienso que todos estamos con la expectativa de que me valoren, ¿o no? ¿A usted le gusta que le valoren o no? ¿Que le den el lugar que le corresponde o no? ¿Cierto que sí? Porque eso es importante, porque uno tiene que permanentemente evaluar cómo me estoy relacionando. Por ejemplo, no cualquier relación familiar se puede asumir de cualquier forma. Hay personas, por ejemplo, como el cuento de los niños, ¿no? Que le preguntan a la mamá, mamá, ¿quién es ese señor que viene, nos pega y se va? ¿No? Hay gente que tiene ese recuerdo. Ese es su papá, mijo. Y así mismo, todo ese tipo de relaciones que no, pues que realmente no evidencian nada, no evidencian algo sincero. Bueno, qué bueno evaluar un poquito cómo estoy viviendo yo mi relación con la otra persona. Porque Jesús hoy va a decir algo que es muy fuerte para nosotros. Jesús está diciendo, alguien le dice, mire cómo es el mundo, ¿no? Cómo juega esa realidad social. Y alguien se vale en un momento determinado, no sé, tal vez de la situación familiar. María ciertamente estaba ahí buscándolo con los hermanos de Jesús. ¿Quiénes eran los hermanos de Jesús? ¿Los otros hijos de María? A ver, ¿quiénes eran? No, los que del Evangelio. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran? ¿Cuáles apóstoles? ¿Quiénes eran? No, esos no eran, no inventen. No eran. Eran los primos hermanos. ¿Por qué ahí dicen hermanos? ¿Por qué? Porque eran descendientes del mismo abuelo. Y como el idioma arameo no es un idioma pues tan rico, el concepto básicamente era que se le llamaba a todos los descendientes del mismo abuelo, se les llamaba hermanos. Por eso hay dos apóstoles a los que se les llama los hermanos del Señor. A ver, ¿quiénes son? Que me diga, le doy un premio. A ver, ¿Santiago el mayor o el menor? Muy bien, van ganando, Santiago el mayor. Y le falta uno. Judas, claro que sí, Judas es el otro. Entonces,
hay dos hermanos, dos primos hermanos de Jesús. Judas, ¿cuál Judas? Ah, bueno. Judas Tadeo y Santiago de Alfeo o Santiago el Mayor. Esos dos hermanos ellos dos eran hermanos entre sí, pero a la vez eran primos hermanos de Jesús. Crecieron con Jesús. Pero los que estaban con María en ese momento no eran Santiago y Judas, eran otros dos. Uno que se llama Simón y el otro ahorita no me acuerdo cómo se llama. Pero eran otros dos que venían a buscar a Jesús con su mamá, con María. Tal vez tenían algo importante que decirle, a lo mejor lo estaban buscando por algo muy importante. Y tal vez alguien sintió la importancia y se fue donde Jesús, que estaba hablando, estaba en el sermón, en la homilía, y ahí lo interrumpieron y le dijeron: oiga, su mamá y sus hermanos están allá afuera buscándolo. Tal vez se lo dijeron como con tanta preocupación. Mire, póngale cuidado, porque todo el mundo está pendiente de cómo actuamos con los que decimos que amamos, ¿o no? Si usted dice que ama a su familia, todo el mundo está pendiente de cómo se porta usted con su familia. De la misma manera, alguien que es tan significativo, cómo se porta con los otros, con los de su familia. Y Jesús, que ve que hay una gran expectativa, voltea y les dice a ellos: ¿quiénes son mi padre, mi madre? ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? ¿Quiénes son? Qué bueno que hablemos de eso. ¿Quiénes son? ¿Ah? Entonces él establece un vínculo y dice: hay gente que siente esto como ofensivo, como si le estuviera diciendo a la mamá o la estuviera poniendo por debajo. Pero ¿cómo responde Jesús? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Son todos aquellos, eso, que escuchan la palabra de Dios y hacen la voluntad de mi Padre. Eso quiere decir, mire, por encima del vínculo de la carne, acuérdese lo que Jesús dice a Juan en su carta, en su santo evangelio, Juan capítulo 3, versículo 3 y siguientes, Juan 3, 3, por esa línea va. Entonces le dice: mire Juan, lo nacido de la carne es, ¿cómo es? Lo nacido de la carne es, lo nacido del Espíritu es. ¿Eso qué quiere decir? Entonces hay relaciones carnales. No, yo le pregunto a usted, ¿hay relaciones carnales? ¿Sí las hay? ¿Qué tipo de relación tiene usted con la persona que está al lado? ¿Carnal o espiritual? ¿No? ¿Qué tipo de relación tiene usted con las personas? ¿Es carnal o es espiritual? Porque lo nacido de la carne es carne. Hay mucha gente que es papá en la carne, ¿cierto? Mamá en la carne, pero no en el espíritu, porque todavía no ha dado a luz a ese hijo de manera espiritual. Y en el fondo, la vida espiritual, la manera espiritual de darle vida a una persona es trascender la carne. Es decir, muchos sienten incluso, sienten esas relaciones fraternas, familiares, como obligatorias, como relaciones obligadas. Usted es mi hijo, usted es mi hija, usted es mi padre, usted es mi madre, y es como si fuera una relación obligatoria, obligada. Pero ese tipo de relaciones muchas veces se van deteriorando, se van gastando y se van volviendo relaciones forzosas.
Porque no son relaciones en el espíritu, es decir, no son relaciones en el amor de Dios, en la voluntad de Dios. No son relaciones en el espíritu de Dios. Es decir, esa persona nunca se ha preguntado en el fondo, ¿qué quiso Dios conmigo? ¿Qué quiere Dios conmigo al haberme concedido este hijo, esta hija, este esposo, esta esposa? ¿Para qué le concedió Dios el marido que le concedió? Dígame, ¿para qué? ¿Para tener paciencia? ¿Para qué más? Diga. ¿Para tener familia? ¿Para qué más? Uy, Jesús, María y José. Bendito sea Dios. ¿Para qué más le consiguió marido? ¿Para qué? Para salvarse, dijo ya por acá. Uy, a ver, mejoremos. ¿Para qué más? Para mortificarle la vida, sí, también. ¿Para qué Dios le concedió mujer? Dígame para qué. Desquítense. Ahora, diga algo, Jesús. ¿Ah? Para que tuviera una compañera buena, vea, ya está defendiendo el gremio. A ver. ¿Para qué? Para amarla. Eso, usted está ahí reivindicándose. Bueno. Indudablemente, Dios concedió una persona a la otra para que sin lugar a dudas esa persona fuera una bendición para la otra. Para que fuera verdaderamente una bendición, una respuesta de Dios para la otra. Una forma en la que Dios también le expresa su amor. Ahora no voy a decir, uy, pero Dios está como bravo conmigo, entonces. No, Dios dispone las personas, el bien, el encuentro con las personas para nuestra bien, para nuestra alegría. Dios no es malo, o sea, ahora verá que a este le pongo esta para que sufra toda la vida, o a esta le pongo este para que... Yo no creo que Dios actúe así, ¿o sí? No, Dios nos quiere mucho y nos ama verdaderamente y quiere pues que seamos felices. Y Dios dispone que las personas que están en nuestra vida sean para nuestra felicidad. Ninguna persona ha sido dada a nuestra vida para nuestra infelicidad, sino para nuestra felicidad. Dios nos quiere felices. Pero, ¿cuándo se dañan las cosas? ¿Cuándo se complican las cosas? Dígame. ¿Ah? Bueno, yo no sé, ustedes son expertos. Cuénteme a ver, díganme a ver. ¿Cuándo se dañó la cosa allá? Díganme, ¿cuándo? Cuando pelean, ¿qué más? Cuando se deja llevar por la carne, dice usted. Guillermo, ¿usted qué dice? Cuando se alejan de Dios, ¿qué más? Cuando se acaba el amor. Este hombre está bien entrenado. ¿Cuándo más? Cuando se pierden los valores. Bueno. ¿Cuándo? Claro, cuando sacamos a Dios. ¿Cuándo se daña la cosa? Cuando nuestro corazón se queda vacío. O sea, se queda sin el verdadero amor de Dios. Cuando se queda vacío y usted comienza a llenar su vida de cualquier cosa. Y entonces usted, para llenar el vacío, tiene que llenarlo de, no sé, de egoísmo, de posesividad, de obsesión, de terquedad, de lo que sea. O sea, usted simplemente es, y a lo mejor tiene su cuestión, y entonces tiene que autoafirmarse, y tiene que, entonces crea un yugo, una cosa que asfixia, que le hace daño al otro, que le intoxica, y que va a llegar el otro a decir, ay no, ya no más, o sea, ya no aguanto a esta persona, no la soporto más porque se volvió pesada. Cuando usted descarga toda su humanidad sobre la otra persona. En cambio, cuando usted vive una relación sana y equilibrada, una relación en la que, mire, el otro no tiene la culpa de lo que usted le haya pasado en la vida. Hay gente que piensa que tiene
una relación con la otra persona para cargarla de todas las cosas mías. Incluso hasta lo dice, "Ey, pero ¿y si yo no me descargo con usted, con quién me descargo entonces?" Entonces, no, yo no estoy llamado para, como quien dice, hacerle la vida o pesada al otro, infeliz a la otra persona. Cuando yo dejo que mi vida se llene de cosas negativas, mi corazón se llena de cosas negativas, y como ustedes lo dijeron, yo saco a Dios de mi corazón, las cosas se complican. Y yo comienzo a pelear por bobadas. Comienzo a impacientarme por todo. Me comienza a incomodar todo, me comienza a molestar todo. Porque lastimosamente mis expectativas están en que en una relación puramente, a veces hasta de compensación y de conveniencia, pero no de amor verdadero. No de amor que implica la felicidad del otro. Y una relación de esa manera se vuelve muy maluca. Entonces Jesucristo dice, mire, ¿quién es mi padre, quién es mi madre y mis hermanos? No una obligación, no es la carne. Mi mamá no es mi madre porque me haya dado a luz. Mi mamá no es mi madre porque me cargó, o no tiene una injerencia sobre mí porque me llevó, porque la autoridad de ser mamá. No es eso. Mi mamá es mi madre porque ella, igual que yo, escucha la voluntad de Dios y la hace. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Porque uno puede ver la voluntad de Dios, uy, eso es como harto, dicen algunos. Eso es como pesado. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dígame, ¿cuál es la voluntad de Dios en su vida? Dígame cuál es. Pregúntale al de al lado, a ver, que se confiese. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pregúntale. Dígale, a ver, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué quiere Dios con usted, mejor dicho? ¿Ah? Que nos amemos los unos a los otros, claro que sí. La voluntad de Dios es que usted sea feliz, verdaderamente feliz, que usted no le haga daño al otro, que usted ame. ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? ¿Y el segundo? Muy bien. Entonces eso no es tan complicado. Entonces la voluntad de Dios no es tan aburrida, la voluntad de Dios es verdaderamente un camino de felicidad. Que usted lo ame a Él con todo su corazón y que usted aprenda a amar a los suyos. María es la primera criatura que ama a Dios sobre todas las cosas. María es la primera criatura que hace la voluntad de Dios absolutamente en todos los detalles. Es decir, María es la primera obediente a Dios, porque fue la primera que le dijo, haga en mí lo que usted quiera, Señor, lo que usted quiera, hágalo en mí. Es la primera obediente. Entonces cuando Jesús dice, mi madre y mis hermanos, no son aquellos por la carne, sino el que ha escuchado la voluntad de Dios y la hace, está haciéndole una alabanza a la mamá, está diciendo, mire, ella no es mi mamá porque me haya parido, y perdón la expresión, puede ser muy dura, ¿no? Pero así se dice, así se dice. Ah, bueno. Entonces ella no es mi mamá porque me parió, ¿cierto que no? Sino ¿por qué? Porque ella es fiel a Dios. Ella es mi mamá porque ella le obedece a Dios, como yo le obedezco a mi Padre. Y mis hermanos, señaló a los discípulos, ¿no? Dice, ellos no son mis hermanos, o sea, no están conmigo por un afectivismo raro. ¿Cuánta gente está al lado de uno por un afecto raro? Que uno dice, pero esto está como raro, ¿no? ¿Y este por qué se me acerca tanto? ¿O esta por qué se me acerca tanto? Será, ¿no? ¿Por qué este no es mi hermano, no está conmigo, sino porque este también ama la voluntad de mi Padre? O sea, ama hacer el bien, ama lo bueno, ama lo noble.
ama lo que es, ama a Dios. Entonces, la familia de Dios no se forma con gente que cada quien busca su capricho. Mire, esa es una de las principales fuentes por las que las familias se dividen, porque cada quien busca eso es la carne, su capricho. Porque en última instancia usted dirá, ¿y qué es la carne, padre? Pues eso, el dejarme llevar por todos esos desórdenes del yo, mi terquedad, mi capricho, mi obstinación, lo que yo quiera, no importa por encima de quién pase, no importa lo que cueste, que nadie se meta conmigo, yo hago con mi vida lo que. Eso es una relación en la carne, una relación en la que no hay amor, en la que hay libertinaje muchas veces, en la que hay desorden humano, en la que no hay armonía. Una relación sana, una relación buena, una relación verdaderamente familiar es aquella en la que se busca el bien del otro, en la que se busca el bien de mi vida. Yo, si no busco el bien de mi vida, si yo no amo mi vida, si yo no quiero hacerme a mí una persona feliz, yo no voy a hacer feliz a nadie. Y Dios me está llamando a que yo no desordene mi vida y me vuelva una persona que no solamente me haga mal a mí mismo, sino que le haga mal a los demás. ¿Por qué? Porque alguien que no ama su vida y que hace mal a sí mismo hace sufrir a todo el mundo. ¿Cierto? Entonces, no nos convirtamos en hijos de la carne, sino en hijos del Espíritu de Dios. Es decir, no hagamos lo que se nos da, sino que hagamos lo que Dios quiere. Usted tiene mucha libertad y mucho tiempo para hacer lo que quiera, pero va a ser infeliz. Si usted quiere ser hijo de Dios, hija de Dios, entonces no vaya por el camino de sus confusiones. Vaya por el camino de la verdad, aclare sus ideas, aclare su mente, aclare su corazón, obedézcale a Dios en el buen camino del que le está guiando y preservando, y usted será un hijo feliz de Dios. Si usted no le hace caso, será un hijo infeliz del diablo.